Les saluda su servidor Fortunato Curu Trujillo. Vamos esta mañana con nuestro tema, señales en el mundo religioso. Nuestro tema de esta mañana es señales en el mundo religioso. Hoy, más que nunca, están surgiendo tantas religiones, sectas, nuevas corrientes, movimientos antievangélicos que exploran en todos los colores, con estrategias bien planificadas, que promueven propuestas baratas y costumbres raras a través de sus líderes autoritarios, que son lobos vestidos de oveja, proselitistas, mercantilistas, que causan confusión y apostasía en la gente. En primer lugar, o punto número 1, la apostasía y engañadores de la fe. La palabra apostasía aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Como consiste en la palabra de Dios. Dice en el libro de Hechos, capítulo 21, verso 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñan a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, y diciéndoles que se circunciden a sus hijos y no observan las costumbres. Dice también en segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Preste atención. Dice doctrinas de demonios. En el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 2, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aparece como vocablo griego, afistemen, que traducido significa apartarse. En el vocablo griego se define como desbordarse, o rebelión, o abandonar la fe, o retirarse o separarse de la sana doctrina, es decir, apartarse de la verdadera fe en Cristo. Y muchos, al apartarse de la sana doctrina cristiana, evangélica, se constituye enemigo de la verdad de Dios y se convierte en apóstata, engañadores de la fe, lobos vestidos de ovejas que explotan a la gente incauto y a la ignorancia de la palabra de Dios a convertirse en un apóstata, como lo dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo en Mateo 24, verso 4, dijo: mirad que nadie os engañe. El ruego del Señor es que nadie nos engañe. Para que nadie nos engañe, tenemos que escudriñar la palabra de Dios tal como está escrita. Dice en segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes aparezca la apostasía y se manifieste el hijo de pecado y el hijo de perdición. El apóstol Pablo es el ruego también que no nos apartemos y no nos dejemos engañar. Dice en primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu de Dios dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Escuche, doctrina de demonios. En Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad de apartarse de Dios. Solo no nos podemos apartar de Dios si estamos netamente maduros en la palabra
de nuestro Dios. Punto número 2, surgimiento de falsos cristos más famosos de la historia. La aparición de los falsos cristos es una prueba de lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24, verso 23 al 26. Desde los primeros siglos han surgido personas que dicen ser o fueron seguidores con la encarnación y la reencarnación de Cristo. La segunda venida de Cristo, no por no hablar de los miles de personas con trastornos mentales que el enemigo ha puesto en sus mentes y en sus bocas para confundir a la sociedad, como son William Davis en 1833 a 1906, líder de la secta Reino del Cielo en la localidad de Washington, Estados Unidos, que surgió como seguidor de esa secta. Otro, Kim Jong-il, fundador de Dios Madre, en 1918 a 1985, era surcoreano, un fundador de la Iglesia del Nuevo Pacto de la Pascua, se convirtió en Sociedad Misionera Mundial. Él sería el segundo que habló de la declaración de su secta con su mujer llamada Ankushi, que llamada Dios Madre. Él fue declarado Kim Jong como Dios Padre y su mujer fue llamada como Dios Madre, donde surge la iglesia Dios Madre. Como otro, José Luis Jesús Miranda, en 1946 a 2013, puertorriqueño fundador de la secta Creciendo en Gracia, que afirma ser el Cristo resucitado, que apartó a tanta gente fuera de la maldad, enseñando que se pongan en la frente el 666 y en el brazo derecho las 3 S. Así este hombre se transformó como el seguidor o el Cristo encarnado. Pero la Biblia nos habla que dijo, no os dejéis engañar. Entonces este hombre dijo que no moriría jamás, pero el cáncer lo mató y murió hace ya unos años. Pues, queridos hermanos, dice la palabra de Dios aquí en el 2 de Tesalonicenses 2:9. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es obra de Satanás, que con gran poder y señales y prodigios mentirosos engañan a la gente. José Luis Miranda predicó con orgullo, teniendo la marca de la bestia en sus brazos, o en su frente el 66 y en su brazo izquierdo las 3 S, 666, lo que dice en Apocalipsis. En el 2013, su ex esposa colombiana Josefina Torres anunció su muerte de su ex esposo José Luis Miranda. Murió con enfermedad de cirrosis hepatítica y murió. Entonces no fue un hombre, como decía, un hombre inmortal. Fue un hombre mortal que murió, como William Soto. Santiago, en 1980, fundó la secta La Piedra Angular, como la iglesia Para de Sufrir, como las sectas Alfa y Omega, como otras miles de sectas que se fundan en diferentes partes del mundo. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios se está cumpliendo conforme está escrita. No caerá ni una jota ni una tilde que no sea cumplida. El mismo Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará mientras no sea cumplida.
Punto número 3, surgimiento de los falsos profetas, como lo dice la palabra de Dios en Mateo 24:11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en 2 de Pedro capítulo 2, verso 1 dice, pero hubo entre vosotros falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Como dice en 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. Como nos dice en Mateo también 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, por dentro son lobos rapaces. Entonces, hermanos, preste atención y tenga cuidado en estos tiempos. No se deje engañar. Escudriñe las Escrituras. Tome las Escrituras como un lema principal de escudriñar todos los días, de aprender la palabra de Dios. Punto número 4. Surgimiento de los falsos apóstoles bambas. La palabra profética nos advierte sobre los falsos apóstoles autoritarios que surgen cada día más y más y más apóstoles falsos. Dice en 2 de Corintios 11, verso 3, por estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice en Apocalipsis 2:22 o en Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Pues entonces, si no es conforme a la palabra de Dios, son pues mentirosos. Gloria al Señor. Punto número 5, confusión religiosas. Hay más que nunca, ahora surgen diversas sectas, nuevos movimientos, nuevas corrientes, movimientos antievangélicos que hacen tropezar y dan confusión a la gente, tal como lo dice la palabra de Dios. En Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se engañarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Dice también en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oír y se volverán a las fábulas. Pues, querido hermano, tener mucho cuidado. Dice en Hebreos 13, verso 9, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas que nunca aprovecharon, a las cuales se ocuparon algunos. Pues nos dice en el libro de Efesios 4, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por artimañas de hombres, que para engañar emplean astucias, artimañas del error. Así que, querido hermano y amigo, van a utilizar muchas artimañas, miles de artimañas, miles de cosas para engañarte, para arrastrarte, para arrancarte de la fe de Cristo, para arrancarte del verdadero evangelio, del verdadero Cristo que nos salvó. Punto número 6, aparición súbita del número de la marca de la bestia 666, usado en el mundo entero. Los precursores del anticristo, con la marca de la bestia apocalíptica, hombres ungidos por Satanás, se preparan y se apresuran en el avance del gobierno del anticristo, como lo dice en 2 de Tesalonicenses 2:7. El mundo postmoderno avanza en un sistema tecnológico y científico
preparando el camino futuro del anticristo. El proyecto del 666, la tecnología aplicada en códigos, barras, microchips del 666, el número patrón en la frente de la marca de la bestia, como en Europa, como último imperio que surgirá en el estado del mundo entero. Entonces, hermanos, su surgimiento, la Unión Europea, el último imperio que está surgiendo como estado en la economía europea, con las siglas, con las 3 E, que emplean el 66 como códigos y barras y el número 66 como patrón, están esperando que un hombre que pueda unir en la economía al mundo entero, y ese hombre es el anticristo. Esta unión al mundo con el número 66 al mundo entero unirá el anticristo, una sola religión, una sola política, una sola economía. El pueblo de Dios y la iglesia de Cristo, la iglesia evangélica, debe prepararse, como dice la palabra de Dios, aquí en Mateo 24, verso 4. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no penséis. Dice, porque la venida de Cristo está cerca, dice en 1 de Juan 4, 7. Mas el fin de todas las cosas está cerca. Sed sobrios y velad en oración. Tengamos muy en cuenta, queridos hermanos, que todas estas cosas están aconteciendo. Bendito es el nombre de vuestro Dios, que la palabra de Dios es clara y específica. Dice la palabra de Dios que se cumple sorprendentemente aquí en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Cristo está a las puertas, como nos dice aquí en 1 de Corintios 15, 51 al 52. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero no todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y un cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos restarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice en Apocalipsis 3, 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la tierra. Todas estas cosas que está pasando, estos momentos, son tiempos de prueba, son tiempos de dolor, tiempos de prueba para probar quién es cristiano, quién es hijo de Dios. Cierren la iglesia, cierren a donde cierren, pero no lo pueden cerrar la boca al cristiano. Puede buscar en su casa, en su hogar, en los montes, en las peñas. No lo podrán cerrar su corazón para Dios. Esos verdaderos cristianos espera a Dios, probando con todas estas cosas que vienen. Dice en el versículo 20, mas vuestra ciudadanía nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Son pequeñas comparaciones con la gran bestia apocalíptica que vendrá sobre el mundo entero con su código 66, el 666. Pero antes de esta codificación, antes que el anticristo entre a reinar, antes que Cristo entre a sellar, la iglesia será en el arrebatamiento. La iglesia ya no verá al anticristo ni la gran tribulación. Por eso es necesario, hermano, que nos preparemos cada día más. Dice en Tesalonicenses capítulo 2, del 6 al 8. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Al fin de los tiempos, porque hay quien lo detiene. Porque la acción y el ministerio de la iniquidad o del anticristo ya está en el mundo. Solo hay alguien quien lo detiene. A su vez, es la iglesia de Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando la iglesia haya desaparecido, el anticristo entrará en su gobierno. Vemos en el mundo religioso, todo está preparado. Los ungidos de Satanás, los ungidos de Satanás están preparando su unión para el anticristo. Vemos aquí, queridos hermanos y amigos, tengamos muy en claro en el mundo religioso, falsos apóstoles, falsos maestros, todo está saliendo, falsos cristianos, falsos pastores, falsos predicadores,
Como dice la palabra de Dios, y el ruego del Señor dijo, no os dejéis engañar. Entonces tengamos cuidado, la apostasía está a todo dar, el engaño de Satanás, las doctrinas falsas, las artimañas del diablo, está corriendo por el mundo entero. Ten cuidado, hermano pastor, evangélico, seguidor de Cristo. Y si no eres seguidor de Cristo, ven a Cristo, corre a Él. Fíjense, hermanos, escúcheme, hermano, amigo, la religión no salva, ni perdona, ni da vida eterna. Cristo es el camino y la vida eterna. Todo hombre y religión ofrece todo, pero no tiene nada que dar. Jesucristo tiene todo y para todos un lugar donde tengas que pasar la eternidad feliz por el resto de tu vida. Hoy todas las artimañas del enemigo están armando su plataforma, ungidos por Satanás, para arrastrarte de la fe cristiana, ofreciéndote, diciendo, soy la iglesia de la nueva era. Somos hombres que damos una palabra fresca. ¿Qué palabra más fresca hay que la palabra de Dios? Queridos hermanos y amigos, no te dejes engañar, no te dejes arrastrar. Solo Jesucristo es el único que nos puede salvar. Nadie puede salvar aunque te ofrezcan prosperidad, aunque te ofrezcan lo que te ofrezcan. Corre a Cristo, abre tu corazón a Cristo, da tu vida a Cristo. Amigo que te has retirado del camino del Señor, vuelve al Señor. Amigo que no conoce a Dios, abre tu corazón a Dios. Hermano que está siguiendo a Cristo, afírmate más y más en los caminos del Señor. Si has escuchado este mensaje y si has entendido, has escuchado la palabra de Dios, pues hoy es el momento que te rindas a Cristo y te acerques a Él, la única fuente infalible, el único camino que lleva al Padre, la única senda, la única puerta que nos hará entrar al reino de los cielos, el único intercesor y el único que puede limpiar nuestros pecados con la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Así que si me has escuchado y has entendido este mensaje, rinde tu vida a Cristo. Rinde tu vida a Cristo y haz estas palabras juntamente conmigo y tendrás vida eterna. Reconozco que soy pecador, pero reconozco en tu palabra que tú moriste en la cruz de Calvario por mis pecados. Ahora me rindo ante tu presencia y te acepto como mi Salvador personal de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora me declaro hijo tuyo y ahora eres mi Padre. Ahora toma el control, mi ser, mi mente, que soy para ti. Límpiame con tu sangre preciosa y ahora soy tu hijo. Si acabas de hacer esta oración conmigo, acércate a una iglesia más cercana donde se hable la palabra de Dios. Cómprate una Biblia y léela y ora todos los días a Dios. Y busca a alguien quien te pueda enseñar la palabra verdadera. No te dejes arrastrar ni engañar por nuevos movimientos o por sectas que no enseñan la palabra de Dios. Pues si has escuchado este mensaje y has hecho esta oración conmigo, acabas de hacer la decisión más preciosa, la decisión más segura para tu vida y tendrás la vida eterna. Pues quiero decirte que los que viven para esta tierra tendrán toda la eternidad para lamentarse. Y los que han rendido su vida a Cristo y viven para Cristo, tendrán toda la eternidad para tener paz y seguridad y vida eterna y un lugar en el paraíso eterno donde pases la vida feliz y en paz en los brazos de Jesús por los siglos de los siglos. Amén.